Es evidente que España tiene hoy probablemente el gobierno más caro de la democracia. 22 ministerios, 3 vicepresidencias y más de 740 asesores. Y, sin embargo, señorías, tanto despliegue de cargos no está sirviendo en absoluto para aliviar las cargas de los españoles. Las políticas, señorías, que está llevando el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos, presidido por Pedro Sánchez, desde luego, no están sirviendo para solucionar los problemas pasados, los presentes y los nuevos que le han surgido a los ciudadanos de esta nación desde el año 2018. Y aunque el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, con una autocomplacencia francamente desconcertante, presuma de gestión, el Gobierno de España es el que peor ha gestionado el COVID, desde la parte sanitaria y, desde luego, desde la parte económica. Señorías, el paro duplica el de la Unión Europea. La economía española fue la que más cayó de Europa y, a pesar de esperarse un mayor rebote, precisamente por haber tenido una mayor caída, la recuperación de la riqueza y del crecimiento de la economía española es mucho más lenta que la del resto de los socios europeos. Y ante este escenario, el Gobierno de Sánchez fundamentalmente se ha limitado a incrementar de manera exponencial el déficit y la deuda de nuestro país. Y lo ha hecho, además, muy por encima de la deuda de la Unión Europea. Señorías, el crecimiento del IPC, el incremento del precio de todos y cada uno de los productos y servicios de forma generalizada, también es mucho mayor. Los precios, de manera incomprensible, crecen en España muy por encima de lo que lo hace en países como Francia, como Portugal, como Italia, como Grecia, como Irlanda, como Australia, como Finlandia o como los Países Bajos. Y todo esto sucede, señorías, a pesar de que la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario y de que todos los países de la eurozona estamos bajo las mismas políticas del Banco Central Europeo. Y lo que es cierto, con independencia de esta cuestión, es que esa subida de precios está empobreciendo de manera injustificada a los españoles de una manera insoportable. Y es evidente que llegar a fin de mes cada vez es más difícil para un mayor número de familias. Los últimos datos correspondientes al primer trimestre del año ponen de manifiesto también y además que el crecimiento de la economía española se va desinflando y cada vez van empeorando las previsiones. Mientras que, por ejemplo, la Unión Europea ya ha recuperado totalmente el nivel del PIB de la pandemia. Sin embargo, a nivel nacional estamos todavía en el 9,6. Afortunadamente, nosotros vivimos, señorías, en la Comunidad de Madrid, donde hemos tenido una recuperación mayor que el de la media española. De hecho, estamos en el 98,2. Y los datos de crecimiento del último trimestre ha sido 3 veces superior al de la media nacional. Señorías, la consecuencia de la política económica y social del Gobierno socialista y de Podemos, que apenas puede dirigir con un mínimo de acierto Pedro Sánchez, es un brutal empobrecimiento de los españoles y un alejamiento cada vez mayor del nivel de bienestar respecto al resto de los países europeos. Fíjense, señorías, en el año 2017, cerrado el año justo anterior cuando el señor Sánchez asume la presidencia del Gobierno, la renta per cápita de España era un 85,1% de la media europea. En estos momentos es un 78,9%. Es decir, las políticas de Sánchez, el desastre de gestión de la izquierda en España, nos está alejando de la convergencia con Europa. Hoy somos 7 puntos porcentuales más pobres en relación a Europa que en el año 2018. Y todos, señorías, hemos pasado exactamente por la misma pandemia. Por lo tanto, ¿dónde está el problema de nuestra economía? Pues el problema, señorías, se llama un Gobierno socialista y de Podemos presidido por Pedro Sánchez. El problema, señorías, es que se han dedicado a incrementar de manera impulsiva tanto el déficit estructural como la deuda, y en este caso hasta los 50.000 millones de euros. El problema, señores, es haber basado la recuperación en deuda y en incrementar la carga tributaria de los españoles. Y el mayor problema de todos, señorías, es que el Gobierno de la nación lo ha apostado todos a los fondos europeos. 140.000 millones de euros que pensaban que simplemente dedicándolos por el volumen que era, iba a solucionar todos los problemas de este país con independencia de a qué se dedicase. Lo importante era la cantidad
y no el uso real que se diese a los mismos. Y claro, al final, tal y como se han diseñado los fondos europeos, cómo decidieron el reparto entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, y tal y como los están ejecutando, el resultado es que no tiene apenas influencia real en la economía española. Ni para eliminar desequilibrios a medio y largo plazo y ni siquiera, señorías, para conseguir una recuperación a corto. Claro, esto es lo que ocurre cuando se diseñan los fondos Next Generation solo como un instrumento de propaganda. Pero, señorías, hay alternativa. Las cosas se pueden hacer de manera diferente y se pueden hacer bastante mejor. Y por eso hemos presentado esta iniciativa, esta proposición no de ley, una iniciativa que recoge la alternativa del Partido Popular, una propuesta que básicamente consiste en lo siguiente. En primer lugar, racionalizar el gasto, especialmente en gasto estructural, y acabar con ese despilfarro que supone, señorías, tener 22 ministerios y 3 vicepresidencias. En segundo lugar, señorías, mejorar de manera inaplazable el diseño y la ejecución del Plan de Recuperación y Gestión de Fondos Europeos, de manera que el dinero llegue de verdad a la economía española y a los agentes económicos. Resulta inaudito que, según estimaciones, España haya movilizado tan solo un 27% de los fondos en el año 2021 y tan solo el 2,5% en lo que llamamos de año 2022. Por lo tanto, señorías, es necesario adoptar medidas. Y es necesario deflactar la tarifa del impuesto de la renta de las personas físicas. Lo va a hacer la Comunidad de Madrid y lo tiene que hacer el Gobierno de España. Es necesario que se haga, porque no deflactar, señorías, la tarifa del IRPF supone subir de manera encubierta los impuestos a los españoles. Cuando tenemos el nivel de inflación que tenemos, eso supone empobrecer la renta real de los ciudadanos. Y no hacerlo será una grave irresponsabilidad. Lo está haciendo todo el mundo y creo que ustedes deberían hacer exactamente lo mismo. Si no lo hacen es porque, sinceramente, cuando hablan de proteger a los pobres, es que es falso y no se lo creen ustedes, ni siquiera en sus mejores sueños. Gracias, señor Muñoz. Han presentado enmiendas a estas iniciativas el Grupo Más Madrid y el Grupo Vox. Este último, 2 enmiendas de modificación, en cuya defensa toma la palabra la señora Cuartero. Lo hace por un tiempo máximo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Señor Muñoz Abrines, usted acostumbra a presentarnos PNLs de extensión bastante considerable cada vez que alguno de sus oráculos liberales publica un nuevo informe. Sin embargo, luego, cuando hay que bajar de las musas al teatro, la realidad es bien distinta y ustedes ni están de acuerdo con eliminar el impuesto de sucesiones, eso con lo que se les llenaba la boca cuando solo los liberales afines al Partido Popular hablaban del impuesto de sucesiones en los periódicos y vendían páginas y páginas de papel hablando de la injusticia del impuesto de sucesiones. Pero cuando hay que llegar aquí a esta Cámara la cosa es distinta. Entonces ustedes, esta mañana les decía la señora Monasterio que ustedes el aumento de impuestos a la saca y reducir el impuesto de sucesiones de a poco y deflactar hoy no. Mañana, porque ustedes lo que proponen es que deflacte Sánchez con efectos del 2024, es decir, los que hoy, señorías, y luego en la réplica me voy a reservar unos minutos porque yo creo que en este tema de la deflactación, yo creo que no todo el mundo se entera muy bien de lo que estamos hablando, entonces no me voy a entretener ahora porque tengo bastantes cosas que decir, pero en la réplica sí que vamos a hablar un poquito de la deflactación. Y ustedes tan liberales, ustedes que tanto abogan porque el dinero tiene que estar en los bolsillos de los contribuyentes, ustedes que tanto papel en libre mercado, en libre pensamiento, en libre todo, cuando llega la hora de la verdad y les decimos reduzcan un 0,5% más el IRPF hoy, que es cuando los madrileños no llegan a fin de mes, ustedes dicen que eso ya lo hicieron. No, si es que yo no les pido su 0,5%, yo les pido un 0,5% más. Ustedes hoy, cuando nosotros les decimos deflacten hoy, para que los madrileños se lo puedan deducir de la renta percibida en 2022,
ustedes dicen no, Sánchez mañana. Miren, nuestro grupo parlamentario solo tiene un mensaje para Sánchez, solo tiene un instando para Sánchez, y es lo mismo que le decían ustedes a otro gobierno del Partido Socialista: váyase, señor Sánchez, váyase ya. Esta PNL lo único que pretende, señor Muñoz Abrines, es demostrarnos su capacidad, que sí le concedo, de leer esos amplísimos informes de sus oráculos liberales y entenderlos. Es verdad, esta mañana decían usted ha demostrado que lo ha leído, lo que tiene que usted demostrarlos es que lo ha entendido. Yo no dudo que usted lo haya entendido y, es más, lo ha resumido. Lo que ahora yo le pido es que haga el favor de ponerlo en práctica. Vox ha venido a esta Cámara para proponer medidas reales para los madrileños. Gracias a Vox, las familias madrileñas hoy se benefician de la gratuidad de la educación infantil entre 0 y 3 años en un 30% de todos aquellos niños que no recibían el cheque de educación infantil. Gracias a Vox, hoy la formación profesional para el 30% de los chicos que no tenían formación profesional. Sí, señora Bernardo, 62 millones de euros comprometidos en este presupuesto con Vox han ido destinados a cheque guardería y cheque de formación profesional. Gracias al trabajo de este grupo parlamentario, hoy el cheque escolar en Madrid está más cerca. Gracias al trabajo de este grupo parlamentario, en 3 años la formación gratuita será una realidad en la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese. Porque la tragedia, señorías, no es solo que en España haya 3.200.000 parados. La tragedia es que ustedes se gastan el dinero en los chiringuitos creados en los sindicatos, que se quedan no solo con las nóminas de los trabajadores, sino que se quedan con el dinero dedicado a su formación, cuando 25.000 madrileños, si hubiera estado un año antes el pacto con Vox, se estarían formando en formación profesional y estarían accediendo a puestos de trabajo cualificados. Y ustedes lo saben, y ustedes también, pero se contentan con traer PNLs vacías de resúmenes de documentos publicados por sus oráculos. Señorías, gracias a la presencia de Vox en esta Cámara, los madrileños han podido reducir un primer 0,5% en los tramos del IRPF, y si ustedes se avienen a seguir practicando políticas de Vox, seguiremos reduciendo los impuestos. Deflactaremos el tramo autonómico, deflactaremos también aquellas deducciones de la cuota que permitan lo que deben de permitir, y es que el aumento de la recaudación no suba por encima del aumento del salario medio, porque hoy las familias necesitan llegar a fin de mes, porque hoy la familia media que tiene unos ingresos por contribuyente de 20.000 euros tiene que renunciar al ocio, tiene que renunciar a todos los gastos que no son imprescindibles para poder llegar a fin de mes. Y ustedes lo saben, y ustedes le niegan la bajada del 0,5% del IRPF, y ustedes le niegan el poder aprovechar esa pequeña herencia de sus mayores, esa pequeña herencia de sus tíos, esa pequeña herencia de sus hermanos, que podría suponer ese pequeño capital para sacar adelante un negocio, para sacar adelante una familia. Cada día que leo el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y veo cómo ustedes simplemente dedican en sus planes de empleo dinero para quitarle la etiqueta de parado de larga duración a una persona a la que no dan formación y que saben que en 9 meses volverá a ser parado, pero no de larga duración, y ustedes se lavarán la cara. Cada vez que veo una subvención a un chiringuito, cada vez que veo cómo se dedican a alquilar oficinas y decorarlas y gastar 20 millones de euros en las oficinas del metro, estoy más convencida de que aquí, como en Andalucía, hay que entrar con la tijera de podar. Muchas gracias. Gracias, señora Cuartero.
Las enmiendas de modificación de sustitución del Grupo Más Madrid las defiende el señor Gutiérrez. Dispone de 7 minutos desde la tribuna. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados y diputadas. Esta mañana el exsecretario general, señor Serrano, que, como decía un compañero mío, qué huevos tiene